Hola, bienvenidos nuevamente al programa de formación continua especializada del SENA Funding, Caribe y ACOPI. Mi nombre es Giovanni Díaz. El día de hoy comenzamos con nuestra unidad en el manejo de insolvencias. Primero hablemos un poco acerca de las características de una crisis financiera. Dentro de las características de esta, nosotros podemos encontrar como, quiero que llevar a su mente el caso, por ejemplo, de Avianca. Sí, inicialmente se presenta una sorpresa por parte de cada uno de quienes somos usuarios de este servicio. A continuación se presenta una falta de información, no solamente por parte de quienes están dentro de la organización, sino de quienes están por fuera de ellos. Y por lo tanto se generan a continuación una cantidad de efectos secundarios. Dentro de esos efectos secundarios tenemos unos asociados a los riesgos reputacionales. Dentro de esto también se presenta en algunos casos una pérdida de control acerca de la situación, de los cargos, de qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con los elementos que yo tengo allá, mis tiquetes, mis puntos de Avianca, qué va a suceder con todo eso. Entonces es una situación bastante complicada y en ese momento el foco de atención ya se vuelve con respecto las noticias, ¿sí? A cómo nos están tratando, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo de manera adecuada, para que posteriormente se genere una presión y una persecución con respecto a todas las acciones que han ocurrido en torno a él, como por ejemplo el préstamo que se le iba a dar a Bianca para que pudiera subsistir. Es un préstamo un poquito más de dinero que el que nosotros estamos prestándole, que Colombia le está prestando al Banco Mundial por el proceso de la pandemia. Sí, pero pues eso no tiene nada que ver. Y también, pues igual se suscitó un pánico para todos aquellos que hacemos parte de esa, de ese intríngulis dentro del manejo de la insolvencia de esta empresa. Entonces, alrededor de todo esto también podremos haber pensado en una empresa de servicios públicos como por ejemplo Electricaribe, que no entró en insolvencia, pero sí se le dio un tratamiento diferente. A lo largo del tiempo nosotros hemos estado manejando una normativa. Hoy en día la normativa de esto es el decreto 991 del 2018. En este se está generando un nuevo modelo de gestión de insolvencia, que lo que ha buscado es darle un poco de celeridad a los procesos de insolvencia dentro de las organizaciones, buscando que los procesos sean un poco más eficientes, que se regularice el flujo de información entre las entes de control, aquellos que intervienen y las personas que hacen parte del proceso de insolvencia, tanto deudores como aquellos que están entrando en insolvencia. De igual manera, se ha establecido en las oficinas regionales unos lineamientos, unas condiciones que permiten generar mayor celeridad dentro de todo este proceso, dentro de los cuales hay memoriales por mensaje de datos que pueden compilar la información y así facilitar, en vez de estar manejando toda esta parte de manera en expedientes en papel. Los memoriales en las oficinas de erradicación, muchísimo más fácil la consulta. Los liquidadores y promotores, entonces en ellos se ha hecho un procesos de formación y supervisados por la superintendencia. Y finalmente la presentación de información financiera, de informes financieros que ha generado un poco más de celeridad. De todo eso vamos a hablar dentro de nuestra sesión sincrónica. Dentro de este decreto reglamentario nosotros tenemos el tratamiento de los expedientes de procesos de insolvencia, los incidentes en estos procesos, medidas cautelares, exclusión, relevo y sustitución de auxiliares de justicia, informes a los auxiliares de justicia, informes de los procesos de reorganización y de reorganización judicial y la validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización. Hablaremos un poco acerca de estos temas en nuestra sesión. Ahora bien, de igual manera quiero brindarles un poco de cercanía acerca de cuál es la forma como se puede realizar la detección temprana de los problemas financieros y acciones operativas de mejora. Dentro de esto, debemos pensar en que en principio se puede generar poca coordinación entre los órganos de control propios de los sistemas monetarios y bancarios. Esto es lo que en un momento ha suscitado estos eventos. En el momento en que nosotros decimos que existe falta de control y vigilancia de las instituciones económicas,
que pueden derivar en malas conductas o prácticas se refiere a que no se recibe la información, no se reporta la información de manera apropiada. Por ejemplo, las entidades del sector solidario, ellos reportan información de manera constante. Las entidades del sector de servicios públicos domiciliarios, las entidades que están en super sociedades, de igual manera. Entonces hay que cumplir con estos lineamientos y en caso de que no nos cumpla el ente de control y vigilancia, imponer las sanciones que le correspondan. Hay algunas situaciones de solvencia por parte de las entidades bancarias y de crédito que en muchas ocasiones son generadas por crisis financiera. Recuerdo que en el año 1998-1999, con ocasión al terremoto del eje cafetero, posteriormente vino una situación difícil con los bancos, entonces tocó ayudar al sistema financiero, ya no era el 2 por mil del eje cafetero, sino el 3 por mil, que después se convirtió en el 4 por mil. Entonces, esa fue la forma como se le dio una mano a las entidades financieras. Y que el nivel de créditos en este momentico se ha visto, hoy con ocasión de la pandemia, se ha visto drásticamente reducido la colocación de créditos, por lo menos en el sector solidario. Esperemos a ver cómo están los indicadores en el sector de superfinanciera. Otro de los elementos que nos pueden ayudar a entender un proceso de insolvencia son algunos indicadores previos a la crisis financiera, más que todo como indicadores de liquidez, problemas puntuales en las empresas cuando no tienen la facilidad de afrontar sus pagos, ¿sí? O cuando nosotros encontramos intervención de otros entes para poder rescatar la economía de esta. Otro de los elementos que está asociado con ello es la aparición de las burbujas. Nosotros en Colombia hemos recibido los impactos por las burbujas inmobiliarias. De hecho, hubo un efecto dominó que se extendió por toda Centro y Suramérica, en el cual también nosotros fuimos de una u otra manera afectada. De hecho, el mundo en sí fue afectado por la burbuja inmobiliaria. ¿Sí? Otro son los aspectos estratégicos de las reestructuraciones. Aquí tenemos unos errores muy típicos cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de reestructuración, pero ya al interior de la organización, ¿sí? Es posible que nosotros creamos que la organización por sí sola debe salir de su dificultad, que ella sola puede solucionar sus problemas. No puede haber un error más grande que este, porque realmente las organizaciones están compuestas por nosotros, por personas. Y cuando nosotros no les damos la atención apropiada, pues igual seguirá en el mismo camino. Otra de los errores es esperar obtener mejoras en la productividad solo ajustando la estructura organizacional o cambiando de pronto el personal, ¿sí? Sin cambiar la forma en que se hacen las cosas. Yo trabajo por una empresa de servicios, igual que trabajo como docente, y me he dado cuenta que cada vez las empresas más grandes se acercan a los nichos más pequeños. ¿Cómo lo hacen? Su estructura es demasiado grande. Entonces ellos han entendido que también deben llegar a ese círculo, porque también existen ciertos riesgos en los nichos de mercado donde ellos se encuentran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alivianar los costos. Esa es la solución. ¿Cómo se logra eso? Rediseñando el sistema, ¿sí? Hay que diseñar una nueva estructura, entendiendo los perfiles, las capacidades, los puestos de trabajo y la necesidad que tienen nuestros clientes, nuestro usuario final, ¿sí? Otro de los errores grandes es no comunicar adecuadamente en la organización las transformaciones que se vienen dando a continuación, porque eso genera incertidumbre, resistencia y confusión entre las personas. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta a través de las noticias que el sindicato de Avianca ha disminuido en un 50% todas sus pretensiones. Ellos también están alineados a estas reestructuraciones, pero porque de igual manera ha sido ampliamente conocido. Entonces fíjese que ahí no se ha cometido un error, por el contrario, se ha comunicado de manera apropiada. Muy bien, ahora bien, para realizar una reestructuración de forma exitosa, ¿sí? Tenemos 5 elementos. Primero, tenemos que alinear la estructura organizacional de nuestra empresa, ¿sí? Esa estructura organizacional tiene que ir en función de una estrategia. Por lo tanto, eso quiere decir que debemos rediseñar cuál es nuestro tope, nuestro perfil, nuestro target, la forma como vamos a llegar a subsanar
y a aumentar la rentabilidad y la productividad de la organización. Vamos como punto 2, optimizar los procesos antes de un cambio organizacional. Primero siéntese, organice con lápiz y papel, en una lluvia de ideas con sus colaboradores. Rediseñe los procesos antes de comunicarlos y avanzar. Posteriormente, lograr una toma de decisiones efectiva en compañía del equipo de trabajo, de los directivos y comunicarlos de manera asertiva, definiendo como punto 4 los perfiles necesarios para lograr esos cambios que usted espera dentro de la organización. Finalmente, esperamos asegurar la apropiación de los cambios propuestos en las personas. Las personas somos los que conformamos la empresa. Si los convencemos a ellos, les aseguro que lograremos el éxito en la reestructuración. Ahora, dentro de una crisis, el manejo práctico que le podemos dar desde el punto de vista financiero, como primera medida es evitar la crisis, prevenir la crisis. Para que nosotros podamos prevenir una crisis, tenemos que diseñar un mapa de riesgos. Dentro de ese mapa de riesgos, tener en cuenta que si estos riesgos se materializan, tenemos que prepararnos para afrontarlo con un plan de gestión de la crisis robusto y adaptable. Por lo tanto, si usted diseña un mapa de riesgos con la forma de enfrentarlo, con la solución, lo más probable es que se esté avanzando muchísimo y usted evite toda esa cantidad de contingencias que se podrían presentar hacia el futuro. Entiéndalo bien que ninguna medida de mitigación de crisis va a ser perfecta. Tiene que generar medidas complementarias que puedan cubrir esas vulnerabilidades que se pueden estar presentando en el futuro. Ahora bien, para que siga usted manejando su crisis, formule un plan de gestión de crisis que tenga en cuenta todos los elementos de su mapa de riesgos. Y cuando finalice esta crisis, evite la próxima crisis siendo consciente de las consecuencias involuntarias y los posibles incentivos erróneos que podrían tener las medidas de emergencia. Ahora bien, si usted no ha pasado por una crisis financiera, ¿va usted a pasarlo? ¿Qué le parece si más bien ponemos en práctica todos estos elementos y evitamos eso? Muy bien, entonces próximamente tendrán nuestra invitación para que estemos dentro de nuestra sesión sincrónica. Nos vemos muy pronto.